Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en Historia del Perú vamos a hablar de la economía inca. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer cuáles fueron las actividades económicas de los incas, puedan explicar los principios económicos de reciprocidad y redistribución y puedan distinguir las formas de trabajo inca, puedan distinguir la mita, el aini, la minca y la chunca. Primero vamos a hablar de las actividades económicas de los incas. La principal actividad económica de los incas, por ser fuente de alimentos y de manera general en el Perú antiguo, fue la agricultura. ¿Qué sembraban los incas? Yuca, papa, oyuco, oca, kiwicha, maíz, quinoa, frejol, payar, ají, etc. Los incas van a utilizar las técnicas agrícolas que ya habían empleado en la antigüedad culturas predecesoras a los incas. Los incas supieron, en otras palabras, sintetizar los conocimientos de culturas predecesoras a ellos. Por ejemplo, van a aprovechar la técnica de los andenes. Recuerda que la técnica de los andenes es de los chavín, fue ideada por los chavín. Los andenes, como ves en esta fotografía, consiste en ampliar la frontera agrícola y poder cultivar en las montañas, ¿no? Por eso se construyen de manera escalonada. También utilizaron los incas los waru waru o camellones, que es una técnica agrícola propia de los Tiahuanaco, pero que en la Sierra Sur, debido al frío, a las bajas temperaturas y a las heladas, el hombre inca eh, puso su zona de cultivo rodeadas de agua, rodeadas de canales, para que de esta manera se regularice el clima, o mejor dicho, la temperatura y no baje tanto la temperatura y por lo tanto esta zona de cultivo puedan seguir. A esto se le conoce como los guaru guaru o camellones o también llamados chacras elevadas. También emplearon, por ejemplo, de los chimú, los famosos huachaques. ¿Qué son los huachaques? Son chacras hundidas para aprovechar el agua del subsuelo, como podemos ver en esta fotografía. De igual manera, también se utilizaron las galerías filtrantes, una técnica agrícola propia de los Nazca, que eran, como puedes ver en esta fotografía, acueductos. Eran acueductos donde se descendía para poder obtener el agua subterránea, el agua del subsuelo. También se construyeron canales de riego, que llevaban agua desde las montañas hasta la zona de cultivo o de los ríos a las zonas de cultivo. También aprovecharon los incas, por ejemplo, los pozos, los puquios, ¿ok? En otras palabras, los incas sintetizaron el conocimiento anterior y ellos lo consolidaron. Aparte de la agricultura, también los incas se dedicaron a una actividad complementaria a ella, la gana, la ganadería. Y como podemos ver en esta fotografía, los incas domesticaban principalmente a los auquénidos, la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco, también el cuy. ¿Qué obtenían los incas de estos auquénidos? Por ejemplo, la carne, que al deshidratarla se llamaba charqui, la carne, la lana, ¿ya? Para fabricación de tejidos, la lana, la piel de estos animales. De igual manera también se utilizaban como transporte de carga. Asimismo, también las heces de estos animales servían para fertilizar o hacer más productiva la tierra. También se utilizaban como ofrendas a los dioses.
Entonces, muy valiosos los animales para los incas. Otra actividad económica a la cual se dedicaban los incas era la pesca, como podemos ver en esta imagen. Para ello, los incas van a utilizar un barquito propio de los moche, llamado el caballito de Totora, y van a poder navegar por las costas de nuestro país. Pero no solamente en el mar, también pescaban los incas en los ríos o en las lagunas. Antes de empezar a hablar de las formas de trabajo inca, tengo que explicarte qué es un ayu. Un ayu, como podemos ver en en esta imagen, es un pueblo. Un ayu es un conjunto de familias, un conjunto de familias unidas por vínculos sanguíneos o vínculos de parentesco o vínculos históricos, etcétera. Pero ¿qué es un ayu? Un conjunto de familias, es un pueblo que practica la reciprocidad. Ahora sí, ya sabes qué es un ayu, entonces sí vas a poder entender los demás conceptos. Vamos a estudiar ahora las formas de trabajo inca. El aini, la minca, la mita y la chunca. ¿En qué consiste el aini? El aini es un trabajo recíproco de ayuda interfamiliar. Es decir, por ejemplo, supongamos que las tierras, las chacras de tu vecino o tu vecina es afectada por una plaga. Entonces nosotros nos vemos obligados de manera solidaria a apoyar al vecino que ha sido afectado, por ejemplo, por una plaga, que su cultivo ha sido afectado por una plaga. Porque sabemos que en un futuro, cuando nosotros necesitemos, también nos van a apoyar. Entonces, ese es un trabajo recíproco, un trabajo de ayuda interfamiliar, solamente entre familias dentro de un ayu. En cambio, la minca es un trabajo colectivo, comunitario, de todo el pueblo, de todo el ayu, y el beneficio no es solamente para una familia, sino para todo el ayu, para todo el pueblo. La mita es un trabajo obligatorio, es como una ley en el Imperio Incaico. Es un trabajo obligatorio y por turnos a favor del Estado Inca. Eh, ¿Cómo podían servir al Estado Inca estos mitayos? Por ejemplo, realizando actividades agropecuarias, construyendo templos, construyendo plazas a favor de los incas, construyendo puentes. La chunca, en cambio, es muy similar a la minca. Es un trabajo colectivo, pero solo en caso de catástrofes naturales, en caso de desastres naturales. Cuando hay un desastre natural, entonces todo el pueblo se ayuda mutuamente para poder salir adelante y poder dejar de lado eso, ese desastre, ¿no? La chunca es una especie de defensa civil, en otras palabras. Entonces hacemos un resumen. El AINI es un trabajo recíproco de ayuda entre familias dentro de un ayu. Pueden ser una o dos familias. En cambio, la minca es un trabajo colectivo, comunitario, donde todos los pobladores del ayu se ayudan mutuamente. Todos. Por ejemplo, la construcción de un puente. Si construimos un puente, eso no solamente va a beneficiar a una familia o al vecino, sino va a beneficiar a todo el pueblo, a todo el ayu. Si construimos un canal de riego, ese canal de riego no solamente va a beneficiar a una familia, sino a todos. Eso se llama minca, trabajo comunitario, trabajo colectivo. La mita es un trabajo obligatorio que tenían que hacer todos los varones incas de 18 a 50 años de edad y por turnos a favor del Estado inca. Y la chunca es muy parecida a la minca. También es un trabajo comunitario colectivo,
pero solo en caso de emergencia, en caso de desastres naturales. División de las tierras del imperio. El imperio inca dividía sus tierras en tres: las tierras del Inca, las tierras del Sol y las tierras del pueblo. Las tierras del Inca eran aquellas que estaban destinadas para sostener al gobernante inca y a su familia, llamada la panaca. Las tierras del Inca era para sostener a su familia, a la familia del Inca y al gobernante. Las tierras del Sol eran aquellas que la producción iba a ser destinada para los sacerdotes y también como ofrendas a los dioses. Esas son las tierras del Sol, religiosas, ¿no? Y las tierras del pueblo eran aquellas que eran entregadas directamente a cada poblador inca, ¿ya? Para que la pueda trabajar. Estas tierras comunales o estas tierras del pueblo tienen un nombre, se llaman saxis, y era entregada a los ayllus, a los pueblos, para que ellos puedan cultivar. Principios económicos. Los incas tuvieron dos principios económicos: el de la reciprocidad y la redistribución. ¿En qué consiste la reciprocidad? Donde todos se ayudan mutuamente, así como el AINI. Es un trabajo recíproco. En cambio, la redistribución consiste en el reparto de bienes por parte del Estado Inca a las familias. ¿Y por qué el Estado Inca reparte bienes a las familias? Porque estas familias, ¿qué hacen? Pagan tributo. O si no pagan tributo, ¿qué hacen? Realizan la mita, es decir, trabajan de manera obligatoria a favor del Inca y todo su Estado. ¿Y qué hace el Inca entonces? Retribuye a esta persona. ¿Qué le entrega? Le entrega tierras, le entrega recursos. Esa es redistribución. Muy bien, chicos, resumen de la clase. La principal actividad económica de los incas fue la agricultura. Ellos utilizaron todas las técnicas de cultivo dejadas por culturas predecesoras, como por ejemplo los andenes, los guaruaru, las galerías filtrantes. Una actividad complementaria a la agricultura fue la ganadería, otra también fue la pesca. Un ayllu es un conjunto de familias, es un pueblo que mantiene la reciprocidad, como podemos ver en esta imagen, se ayuda mutuamente. ¿Cuáles son las formas de trabajo? Son cuatro. El AINI, la ayuda interfamiliar entre familias, como esta imagen que ves. La MINCA, un trabajo colectivo, comunitario, donde el beneficio era para todos. La MITA, un trabajo obligatorio a favor del Estado Inca. Y la Chunca era un trabajo colectivo de toda la comunidad, pero solo en caso de emergencia, en desastres naturales. Los principios económicos de los incas son dos: la reciprocidad, que es la ayuda mutua entre todos, y la redistribución, que es cuando el Estado reparte bienes a las familias por haber mitado o por haber tributado, para que haya más equidad. Las tierras del Inca, las tierras en el Imperio Incaico se dividían en tres: las tierras del Inca, para la familia inca, del gobernante inca, la panaca; las tierras del Sol para los sacerdotes incas y también para hacer ofrenda a los dioses; y las tierras del pueblo, que eran entregadas a los ayllus para que cada poblador la pueda trabajar. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto. Espero haya quedado claro la clase. Sus preguntas a continuación. Muchas gracias.